bien, amados hermanos, en esta oportunidad vamos a estar viendo 3 puntos a la luz de los versículos que hemos leído en la lectura con nuestro hermano Franco. Vamos a estudiar 3 puntos. Punto número 1, la luz en la vida del cristiano. Punto número 2, la luz revela aún lo más profundo de nuestros corazones. Y punto número 3, la responsabilidad del que tiene y ha recibido la luz. Así que, hermanos, vamos a iniciar abriendo nuestras Biblias en Lucas capítulo 8, versículo 16. La palabra de Dios dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Al inicio del capítulo 8, Lucas nos dijo que nuestro Señor Jesucristo se encontraba con sus discípulos predicando el evangelio del reino de Dios. Y posteriormente a eso, vimos cómo nuestro Señor Jesucristo predicaba el evangelio del reino de Dios a través de parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Son ilustraciones, figuras de la cotidianeidad, pero que enseñan verdades profundas. El anterior domingo estuvimos viendo la parábola del sembrador, una historia de la cotidianeidad. Personas que se dedican a sembrar entienden lo que consiste aquello, algo que es visto todos los días, algo que las personas conocen, pero que nuestro Señor Jesucristo buscábamos enseñar una verdad profunda. Pero algo interesante que encontramos en ese contexto de la parábola, lo encontramos en Lucas 8:10. Lucas 8:10. Los discípulos, al parecer, escucharon la parábola y no entendieron mucho. Entonces, en el versículo 9, ellos le preguntaron a Jesús diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y en el versículo 10, Jesús les dice lo siguiente: y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Nuestro Señor Jesucristo en este versículo 10 hace una clara distinción entre sus discípulos y los otros, los que no forman parte del grupo de sus discípulos. Y en esa distinción, nuestro Señor Jesucristo les dice que el evangelio del reino de Dios es algo que es revelado a los discípulos de Cristo. Es algo que es revelado a los suyos, porque como dice el apóstol Pablo, el hombre natural no las puede entender. Las palabras espirituales, aquel que no es de Dios, aquel que no ha recibido la revelación de parte de Dios para entender estas verdades, no las puede entender. Y Pablo va a decir que no solo no las puede entender, sino que dice que esas cosas son locura. Locura. Así que, amados hermanos, lo que estamos viendo nosotros ahora es la continuación de aquella verdad. Recuerden que el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos: a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del evangelio del reino. En la parábola anterior, nuestro Señor Jesús comparó a las Escrituras con una semilla. Comparó al evangelio con una semilla que debe ser sembrada. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo va a comparar la palabra de Dios, el evangelio de salvación, con una luz que debe alumbrar, con una luz que debe alumbrar. Nuestro Señor Jesucristo presenta una ilustración de una luz que debe ser colocada en el lugar correcto. Y a través de ese ejemplo, que parece un poco exagerado, nos muestra 2 cosas el Señor Jesucristo: qué es lo que no se debe hacer con la luz y qué es lo que sí se debe hacer con la luz.
En el ejemplo, el Señor Jesucristo va a decir qué es lo que no se debe hacer con la luz. Dice, no se la debe cubrir con una vasija. Es decir, está la luz. En ese tiempo estamos hablando de una vela, de una lámpara que funciona para alumbrar. Y Jesús va a decir, si tú tienes una lámpara que quiere alumbrar, lo menos que debes hacer es taparla, cubrirla con algo. Eso es lo que no se debe hacer con la luz. Y luego va a decir, ¿qué es lo que se debe hacer con la luz? Se la debe colocar en un candelero. Hablando de un lugar apropiado, el lugar correcto que le corresponde a la luz. ¿Para qué? Para que cumpla su propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene que la luz? Alumbrar, para que los demás puedan ver la luz. Estas son las dos verdades que nos presenta el Señor Jesús a través de este ejemplo. Lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. La luz fue hecha para alumbrar, y para que esto cumpla su propósito, no debe ser mantenida en secreto, ni debe ser opacada por nada. Ahora, nuevamente repasemos, hermanos. ¿Qué representa la luz en este pasaje? La luz representa la Escritura, representa el misterio revelado del Evangelio. La luz en este contexto representa la verdad del Evangelio. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo a través de esta ilustración? Que el Evangelio no debe ser mantenido en secreto. El Evangelio no debe ser ocultado por nada. El Evangelio no debe ser opacado por nada. Hermanos, ¿cuántos de nosotros mantenemos en secreto la luz del Evangelio? ¿Cuántos de nosotros opacamos la luz del Evangelio? De muchas maneras. Quizás la opacamos no presentando la luz del Evangelio predicado de una forma correcta, como también podemos opacar la luz del Evangelio con una vida que no acompañe lo que predicamos. El Señor Jesucristo está diciendo, nada debe ocultar la luz del Evangelio, como nada debe opacar su luz. El apóstol Pablo en Romanos 1, 16 al 17 va a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amados hermanos, no debemos mantener en secreto ni oculto el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, por lo cual no debemos avergonzarnos de reflejar la luz del Evangelio. También decíamos que el Señor Jesús nos dice qué hacer con el Evangelio, con la luz. La luz del Evangelio debe ser compartida. Debe ser compartida. ¿De qué forma la luz del Evangelio debe alumbrar a otros? Bueno, el Señor Jesús va a usar esta misma ilustración en otro pasaje. Por ejemplo, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos va a mostrar qué es lo que debemos hacer con la luz. Mateo 5, 14 al 16. ¿De qué manera alumbramos la luz del Evangelio? Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Es la misma idea de la vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿A qué luz se refiere? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este caso, ¿de qué forma está diciendo el Señor Jesucristo que alumbramos al mundo? A través de nuestras buenas obras. Buenas obras. Nuevamente, hacemos una aclaración importante. El creyente no es salvo por buenas obras. Nadie se puede salvar por buenas obras, porque la salvación es solo por gracia, por fe en nuestro Señor Jesucristo.
Pero una vez que hemos sido salvados, somos salvados para andar, para vivir en buenas obras. Vivir en buenas obras. Nuestra vida en obediencia es lo que refleja que verdaderamente estamos en la luz. Y de esa forma alumbramos. Pero no solamente lo hacemos a través de nuestra obediencia, sino que esta luz también debe ser predicada. Recuerden que estamos diciendo que la luz en este contexto está refiriéndose al Evangelio, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser predicada, anunciada. Estos versículos nos dejan en claro qué es lo que no debemos hacer con el Evangelio y qué es lo que debemos hacer con el Evangelio. Nuestro cristianismo no debe ser secreto. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la universidad, de instituto, de donde sea, deben ser alumbrados por tu vida, como también por la predicación del Evangelio. De esa forma, amados hermanos, damos un uso correcto al Evangelio, a la luz de Dios. Hermanos, esto es muy importante. Nada ni nadie puede opacar el Evangelio. Es por eso, hermanos, que nosotros procuramos aquí en la congregación tener principios bien establecidos con respecto a la predicación de la palabra. En nuestro servicio de adoración, la palabra de Dios es lo central. Nosotros no hacemos otras cosas aquí en nuestro servicio de adoración. ¿Por qué? Para que nada opaque la verdad del Evangelio, para que nada ocupe el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. De la misma manera debe ser reflejado en nuestras vidas, que nada puede opacar la luz del Evangelio. Entramos a nuestro segundo punto. La luz revela lo más profundo de nuestros corazones. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 8, versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hermanos, la verdadera luz genera resultados evidentes. Un comentarista dice lo siguiente con respecto a esto: no hay manera de divorciar nuestro hombre interno de nuestros actos externos. Amados hermanos, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Quiero que me acompañen a el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nuestro Señor Jesucristo va a mostrar el caso de dos personas: aquellos que aborrecen la luz y aquellos que practican la verdad y van a la luz. ¿Cuál es la diferencia del uno y el otro? ¿Por qué el primer grupo aborrece a la luz? Porque no quiere que sus obras sean reprendidas. No quieren que sus malas obras sean reprendidas, señaladas, identificadas. Buscan mantener sus malas obras en lo secreto. Por eso no les gusta la luz. En cambio, dice, el que practica la verdad no tiene nada que esconder.
No tiene nada que esconder. Más bien, porque no tiene nada que esconder, porque practica la verdad, va a la luz confiadamente para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Amados hermanos, esto nos deja un principio importante. Si alguien se encuentra en la luz del Evangelio, sus obras son manifiestas que son hechas de Dios. Si alguien se encuentra en la luz del Evangelio, no vive en lo secreto, sino que vive de una forma transparente. Su vida va a reflejar que está en la luz. Hermano, todo esto que estamos viendo está conectado a la idea de la parábola anterior, de que Dios conoce la verdadera realidad de todos los corazones. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador que veíamos? Que el sembrador salió a sembrar y la semilla va cayendo en distintos terrenos. Después el Señor Jesucristo va a decir que cada terreno es tipos de corazones a los que cae esa semilla. Lo que el Señor Jesucristo a través de esta ilustración de la luz está diciendo es que el Señor conoce la verdadera realidad de cada uno de esos corazones. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Dice la palabra de Dios: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La realidad de nuestros corazones se hacen evidente a través de nuestra vida, a través de nuestras conductas, de nuestros hechos, de lo que hablamos. Eso muestra la realidad de nuestro corazón. Y el Evangelio, la palabra de Dios, la luz, revela esa realidad de nuestros corazones. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Que nada puede permanecer oculto que no haya de ser manifestado. Nuestro Señor Jesucristo va a usar esta misma ilustración en otro pasaje para hablarle a los fariseos. Acompáñenme a Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3. Nuestro Señor Jesús va a usar la misma frase. Lucas 12, 1 al 3. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Y aquí, en el versículo 2, nuestro Señor Jesucristo usa la misma frase que estamos estudiando en Lucas 8. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hermanos, esta advertencia que estamos estudiando en Lucas 8, de tengan cuidado, porque no hay nada que sea oculto que no se haya de manifestar, es una fuerte advertencia en contra de la hipocresía religiosa. Por eso el Señor Jesucristo inicia diciendo en Lucas 12: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amados hermanos, ¿qué es la hipocresía? Personas que se presentan de una apariencia de piedad, pero que por dentro están muertos. Nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, constantemente acusándolos de hipócritas, les decían: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro? Es una tumba, ¿verdad? Y Jesús está diciendo: ustedes son como una tumba limpiecita, súper limpia. Es como que alguien va y sumamente limpia la tumba. Pero Jesús le dice: pero aunque esté limpio, eso por fuera, por dentro hay un cadáver muerto. Eso es la hipocresía, amados hermanos. Y es eso lo que está acusando el Señor Jesús a través de esta ilustración. Está diciendo: no importa
cómo tú intentes aparentar cierta piedad, tarde o temprano eso saldrá a la luz. Eso saldrá a la luz. Tus obras revelan si verdaderamente estás en la luz. Y hermanos, los creyentes, por eso tenemos un fuerte llamado a andar como hijos de luz. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 8 al 13. Efesios 5, 8 al 13 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amados hermanos, aquí está diciendo el apóstol Pablo algo claro. Los que son hijos de luz ya no pueden andar en tinieblas. Ahora deben andar como hijos de luz. La pregunta es, ¿cómo debe andar un hijo de luz? ¿Cómo debe andar un hijo de luz? Versículo 9 en adelante. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En primer lugar, el hijo de luz anda reflejando en su vida el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y el Hijo de Dios debe andar reflejando en su vida el fruto del Espíritu. En segundo lugar, el apóstol Pablo en el versículo 10 va a decir que el que es hijo de luz va a andar comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Un verdadero hijo de luz va a comprobar, va a discernir, va a evaluar si algo es agradable a Dios o no lo es. Hay un versículo, hermanos, que es muy usado, que dice el apóstol Pablo a los corintios, y quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 10. Versículo 23. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito. A muchas personas les encanta este versículo, pero solamente les gusta esta parte. Y dicen, todo me es lícito. ¡Ay, qué lindo versículo! Todo puedo hacer, todo me es permitido hacer. Sigamos leyendo. Pero luego dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amados hermanos, esto muestra un proceso de crecimiento que debe haber en la vida del creyente. ¿Por qué? En primer lugar, el creyente debe comprobar lo que conviene y lo que no conviene. Muchos simplemente llegan a quedarse en la primera parte, todo me es lícito. Pero también ahí debes hacer una evaluación en tu vida. ¿Qué es legal o permitido hacer y qué no lo es? Pero luego tu proceso de evaluación, de comprobar aquello que es agradable al Señor, debe ser, ¿esto me conviene hacerlo o no me conviene? Pero no debe quedarse ahí, debe ir más allá. Y luego debes decir, ¿esto me edifica o no me edifica? Amados hermanos, el que anda como hijo de luz va constantemente comprobando en su vida aquellas cosas que agradan al Señor y aquellas cosas que no le agradan. Va comprobando en su vida aquellas cosas que le convienen hacer como hijo de luz y aquellas cosas que no le convienen. Va comprobando en su vida aquellas cosas que edifican y aquellas cosas que no le edifican. El hijo de luz va comprobando constantemente en su vida. No simplemente vamos aceptando todo, vamos recibiendo todo como esponjas. No,
sino que nosotros sí debemos comprobar, discernir, aprender a separar entre lo que es agradable a Dios y lo que no lo es. Comprobando lo agradable al Señor. En la palabra de Dios, hermanos, tenemos muchísimo, toda la Escritura va señalando lo que es agradable a Dios y lo que no lo es. Y el Hijo de Dios, el que anda como hijo de luz, debe saberlo y debe ir haciendo ese ejercicio en su vida. En tercer lugar, volvemos a Efesios. Hemos dicho que el que anda como hijo de luz va a reflejar el fruto del Espíritu en su vida. En segundo lugar, va a comprobar lo que es agradable a Dios. Y en tercer lugar, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Hasta ahí. El que anda como hijo de luz no participa de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Cuáles son esas obras a las cuales no debe participar el creyente? Bueno, solamente tenemos que retroceder un poquito en nuestra lectura. Efesios 5, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, presta atención, ¿cuáles son las obras infructuosas? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hermanos, tenemos una clara advertencia de que el que es hijo de luz, el que anda en la luz de Dios, no debe participar en ninguna de estas cosas. En ninguna de estas cosas. Debe apartarse. Incluso el apóstol Pablo va a decir, ni siquiera estas cosas deben ser habladas entre ustedes. Hermanos, lo que hablamos debe ser como conviene a santos. Lo que hacemos debe ser como conviene a santos. De quienes nos rodeamos debe ser como conviene a santos. Eso involucra lo que está diciendo acá. De no participar con ellos, con aquellos que andan de esa forma. Tengan mucho cuidado. Ahora, hermanos, nosotros podemos estar diciendo, pero ¿qué? ¿Tenemos que salir del mundo? Porque todo el mundo está lleno de todas estas obras. Bueno, el apóstol Pablo va a ir haciendo también una aclaración importante. Recuerden que la advertencia de este versículo que estamos estudiando, el 17, está en contra de la hipocresía religiosa. Es eso lo que el Señor Jesucristo está diciendo, ¿verdad? Ahora, justamente en 1 Corintios capítulo 5, el Señor Jesús habla a esta iglesia porque esta iglesia estaba permitiendo pecados. Y estaba no solamente permitiendo todo tipo de pecados en la iglesia, sino que no estaba reprendiendo el pecado. Estaba socapando el pecado. Versículo 1 Corintios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesucristo que significa la levadura de los fariseos? La levadura, la hipocresía. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero presta atención al versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo está diciendo, les he dicho que no se junten con los pecadores.
Pero no les dije que con todos los pecadores de este mundo, porque si no tendrían que salir del mundo, porque el mundo está lleno de pecadores. Pero sino que, ¿cuál es la advertencia de Pablo? Versículo 11. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Amados hermanos, la advertencia que estamos estudiando en este pasaje es en contra de la hipocresía. Y justamente el apóstol Pablo está diciendo que deben cuidarse de aquellas personas que, haciéndose llamar hermanos, siguen viviendo en la inmundicia de su carne. Los que andan conforme a la luz del evangelio, los que andan según la verdad de Dios, aquellos que han recibido la luz de parte de Dios, deben andar de una forma recta, sin participar de las obras de las tinieblas. Y en último lugar, Efesios capítulo 5 nos va a decir que los que andan como hijos de luz reprenden las obras infructuosas. Reprenden, amonestan, señalan las obras infructuosas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito capítulo 1, va a decirle que aparecieron muchos falsos maestros. Y estos falsos maestros son habladores de vanidades, son engañadores. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo que es preciso hacer con estas personas que engañan? Versículo 10 del capítulo 1, Tito 1, 10 en adelante. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amados hermanos, el que anda como hijo de luz no solamente no participa en las obras infructuosas de la maldad, sino que las reprende, las amonesta y dice: eso no es de Dios. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando vemos algo que se está haciendo mal, simplemente callamos? ¿Por qué? ¿Por miedo a represalias? ¿Por vergüenza? Hermanos, el que anda como hijo de luz no solo no participa de aquellas cosas, sino que debe reprenderlas. Debe decir: eso no es de Dios. Somos hijos de luz, amados hermanos, y debemos andar como hijos de luz. ¿Y saben por qué la Escritura dice que nosotros somos hijos de luz? No es porque nosotros tengamos luz en nosotros mismos, sino porque hemos sido unidos a la luz verdadera. La palabra de Dios va a presentar a nuestro Señor Jesucristo como la luz verdadera. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, Juan capítulo 8, verso 12 dice: otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículos 9 al 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién es la luz que estaba en el mundo? En el versículo 8 va a decir: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál es la luz verdadera que vino a este mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz verdadera. Y ahora tú y yo, si eres hijo de Dios, eres la luz del mundo. ¿Por qué? Porque has sido unido a la luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo. Entramos a nuestro tercer y último punto. Tercer y último punto. Lucas capítulo 8. La responsabilidad del que tiene la luz.
habíamos dicho de que nuestro Señor Jesucristo hace una distinción. Y Él dice, el misterio del Evangelio es revelado únicamente a los suyos. Ahora, hermanos, esto conlleva una gran responsabilidad. La advertencia empieza diciendo, versículo 18, mirad pues cómo oís. Esta advertencia es de estar atento. Si tú has sido iluminado para poder entender las verdades del Evangelio, tienes que estar atento. Presta mucha atención cómo oyes, cómo escuchas. La advertencia de nuestro Señor Jesucristo en esta frase, mirad pues cómo oís, es una advertencia de no ser oidores pasivos. ¿Cómo debemos ser buenos oidores? La palabra de Dios nos va a decir de la siguiente manera cómo ser buenos oidores. En primer lugar, 1 Tesalonicenses 2:13 dice que debemos oír las verdades de la Escritura como si fuese verdaderamente palabra de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo empieza diciendo, pongan mucha atención cómo oyen. Pongan mucha atención cómo escuchas la palabra de Dios. Y la advertencia de Pablo es que cuando tú escuches la palabra de este libro, tienes que recibirla no como palabra de hombres. Amado hermano, hermana, ¿tú estás convencido de que lo que yo estoy predicando en este momento no son palabras de hombres? ¿Tú estás convencido de que lo que yo estoy predicando en este momento no es mi opinión, sino que verdaderamente es palabra de Dios? ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque solamente cuando nosotros entendemos y recibimos esto como palabra de Dios, entonces vamos a recibirlo como autoridad divina. Si tú no recibes esto como palabra de Dios, este libro no va a tener ninguna autoridad sobre tu vida. Va a ser cualquier libro de consejería, cualquier otro libro más de autoayuda que puedes encontrar en este mundo. Lo que da autoridad a este libro es que es inspirado por Dios y que es palabra de Dios. Así que cuando escuches la palabra de Dios, pon atención. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. En segundo lugar, la Escritura nos va a mostrar cómo ser buen oidor en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 2 en adelante. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de los santos del Antiguo Testamento, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios. Ahora aquí la Escritura de los Hebreos está diciendo que las personas que estaban junto a Moisés escucharon y recibieron la misma buena nueva, el mismo mensaje de salvación, pero dice que para esas personas no les fue provechoso oír, no les sirvió de nada. ¿Por qué no les sirvió de nada oír esa palabra? Versículo 2, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo debemos ser buenos oidores? Uno, dijimos que esta palabra debe ser recibida como palabra de Dios. Y número 2, cuando tú escuches, tienes que escuchar con fe. Esta palabra, oír la palabra debe ser acompañada de fe.
Y esto está también relacionado a la obediencia. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 22 en adelante dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, hermana, mirad pues cómo oís, presta mucha atención cómo escuchas la palabra de Dios, y no seas oidor olvidadizo. Si yo te preguntara, amado hermano, vamos por Lucas capítulo 8, versículo 17. Si yo te preguntara, ¿tú te acuerdas la predicación del pasado domingo? Si yo te preguntara, ¿tú me podrías decir cuáles fueron los puntos, la enseñanza principal del pasado domingo? ¿Podrías decirme? Los que estuvieron en la clase bíblica del día de ayer, ¿tú podrías decirme de qué trató la enseñanza o eres oidor olvidadizo? ¿Saben qué? Lo que la Escritura dice, que si tú eres un oidor olvidadizo, de nada aprovecha lo que estás aprendiendo para el momento. De nada aprovecha. Debemos ser hacedores de la palabra. Y para ser hacedor de la palabra tienes que dejar de ser un oidor olvidadizo. Un oidor olvidadizo. ¿Cómo vas a obedecer algo que ya te olvidaste al ratito? Esta advertencia de nuestro Señor presenta la gran responsabilidad que tienen aquellos a quienes se le ha revelado el misterio del Evangelio. Se te ha dado a conocer la luz del Evangelio, tienes una gran responsabilidad. En primer lugar, aprende a oír. Aprende a oír atentamente. Luego volvemos a nuestro pasaje en Lucas. La advertencia continúa diciendo, Lucas capítulo 8, versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Por si acaso, no está hablando de lo material o de riquezas. El contexto, nuevamente recuerden, el contexto se refiere a que la luz representa la verdad del Evangelio. La luz representa la revelación, el conocimiento del Evangelio. Así que lo que el Señor está diciendo, al que tiene se le dará, significa que el que ha recibido la luz del Evangelio debe seguir recibiendo luz. ¿Entienden? Porque el que tiene se le dará. El que tiene debe seguir recibiendo luz. Nos habla de una constante recepción, nos habla de un constante crecimiento. Amados hermanos, nosotros somos llamados la luz del mundo, pero recuerden, nosotros no poseemos luz en nosotros mismos. ¿Entienden? Les doy un ejemplo claro, amados hermanos. La luna alumbra por las noches, ¿verdad? Tenemos la luna. Y yo les pregunto, ¿la luna qué tan fuerte brilla? ¿Brilla poco? Bueno, yo les digo que en realidad la luna no tiene nada de luz. La luna por sí misma no alumbra nada. ¿Saben qué es el reflejo que nosotros vemos? Es el reflejo de la luz del sol. Hermanos, pasa lo mismo con nuestra vida. Nosotros no poseemos luz en nosotros mismos. ¿Quién es la luz verdadera? Dios. Y la única forma para que nosotros podamos iluminar es recibiendo luz constantemente. Les doy otro ejemplo.
están los paneles solares. Un panel solar debe recibir constantemente la energía solar. ¿Qué pasa si el panel deja de recibir luz? Deja de producir energía, ¿verdad? Amados hermanos, para que estos puedan producir luz, dependen de la energía recibida por la luz del sol. Dios es luz y debemos continuar recibiendo de su luz. Por eso estamos hablando de la responsabilidad de aquellos a quienes se les ha dado la luz del Evangelio. Amado hermano, hermana, así a ti se te ha revelado la luz del Evangelio, tienes la responsabilidad de seguir recibiendo luz, luz y más luz. Debe haber un avance, debe haber un crecimiento espiritual en tu vida. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El creyente debe ejercitarse en el conocimiento del bien y del mal. El creyente debe ir en un constante crecimiento. Amados hermanos, ¿se acuerdan que anteriormente decíamos que como hijos de luz debemos andar como hijos de luz? Y un hijo de luz va comprobando lo que es bueno y agradable delante de Dios. ¿Saben cómo se llega a eso, hermanos? El escritor a los Hebreos va a decir que aquel que sabe comprobar lo que es bueno y malo, aquel que comprueba lo que es agradable a Dios y lo que no lo es alguien que ha alcanzado madurez espiritual. Y no solamente lo ha alcanzado de por sí, sino que lo ha alcanzado porque ha usado, ejercitado los sentidos para ese discernimiento. Hermano, ¿usted quiere crecer? ¿Quiere aprender a comprobar lo que es bueno y agradable delante de Dios? Bueno, tiene que dar uso, tiene que ejercitarse. Y para eso es dedicar tiempo a conocer más de la Escritura. Por medio de el creyente debe crecer por medio de su comunión privada con el Señor, pero también debe crecer por medio de los dones que el Señor ha dado en su iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo, esta frase que estamos viendo, volviendo en Lucas capítulo 8, esta frase que el Señor Jesús dice: todo al que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. El Señor Jesús usa esta misma frase en otro pasaje que nos va a dar un poquito de luz cómo interpretar correctamente este pasaje. Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 en adelante hasta el versículo 30, nuestro Señor Jesucristo va a dar una parábola que se conoce como la parábola de los talentos. Y va a hablar de que había un señor que otorgó talentos a 3 personas. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno y al último le dio 1 talento. Después de mucho tiempo, el Señor vino a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Leamos desde el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo:
Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué le dice el Señor a este? Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Amados hermanos, esta es una fuerte advertencia sobre hacer un uso correcto de las dádivas de Dios. Somos mayordomos del Rey, hermanos. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, se nos ha sido dado por Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? En el contexto de nuestro pasaje en Lucas, ¿qué estamos haciendo con el evangelio que se nos ha otorgado para proclamar? ¿Estoy predicándolo? ¿Estoy viviendo en obediencia a Dios a la luz de ese evangelio? ¿Estoy creciendo en la luz de Cristo? ¿Qué estoy haciendo con los dones que Dios me ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Sabe qué? Si tú eres hijo de Dios, Dios te ha dado un dones para edificar a su iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Hermanos, esta es una fuerte advertencia de hacer un uso correcto de aquellas dádivas que Dios nos ha dado. El Señor te ha dado una nueva vida en Cristo. ¿Cómo la estás usando? ¿Qué estás haciendo? Y este ejercicio puedes hacerlo con cada cosa, amado hermano, hermana. El Señor te ha dado un día más de vida. ¿En qué lo estás usando? El Señor te ha dado bienes. ¿Cómo lo estás usando? El Señor te ha dado salud. ¿Cómo la estás usando? El Señor te ha encomendado y te ha dado hijos. ¿Cómo lo estás educando? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuidado, porque el que tiene debe ser responsable con lo que ha recibido. E incluso cuando somos responsables, el Señor dice que nos va a dar aún más responsabilidades. Pero ¿qué pasa con el que no es responsable? ¿Qué pasa con el que no tiene? La advertencia en Lucas 8 termina así: el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Recordemos nuevo el contexto. Jesús ha estado advirtiendo sobre la hipocresía religiosa. Esta advertencia final es para todos aquellos que simplemente aparentan tener la luz del evangelio. Hermano, hermana, yo puedo caminar con mi Biblia en brazo y aparentar piedad. Yo puedo estar aquí parado, vestido de camisa y corbata. Pero ¿saben qué? Dios no puede ser burlado. Por eso esta advertencia es de que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz.
y aún aquella apariencia de piedad de esas personas les será quitada. No te engañes. Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La verdad del Evangelio, hermanos, está acompañada, la luz está acompañada de la obediencia. Por eso el Señor Jesucristo está hablando de que esta luz va a reflejar aquello que verdaderamente hay en nuestros corazones. Permítame dar una lectura final de los versículos que continúan, versículos 19 a 21. Lucas 8, 19 a 21. Entonces, es interesante la conexión de este pasaje con el anterior. Su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hermanos, esa es la conclusión de todo este segmento. Jesús dice: ¿quieren saber quiénes forman parte de mi familia? ¿Quieren saber quiénes verdaderamente conforman la familia de Dios? Los que oyen la palabra y la hacen. Hay muchas personas en esta mañana que están escuchando, pero solamente Dios conoce la realidad de tu corazón. Si tú eres un oidor simplemente, o eres un hacedor de la palabra. Recuerda, hermanos, aplicaciones para terminar en esta mañana. Número 1, la luz del Evangelio ha sido revelada al pueblo de Dios, a los suyos. Pero esto conlleva una gran responsabilidad. En primer lugar, la luz no debe ser opacada ni ocultada por nada. La luz debe ser compartida. Tu vida debe reflejar esa luz y debes predicar aquella luz. Debemos andar como hijos de luz, sin participar en las obras infructuosas del maligno, de las tinieblas. Debemos andar como hijos de luz, comprobando lo que es agradable y bueno delante de Dios. Seamos responsables con lo que se nos ha encomendado. Somos mayordomos del Rey. Seamos responsables en dar un uso correcto a aquella dádiva que el Señor se nos ha encomendado. Hermanos, Dios no encomendó a ángeles a predicar el Evangelio al mundo. Le encomendó esto a la iglesia. Tenemos una tarea, tenemos un enorme privilegio que se nos ha dado en las manos. Seamos responsables y demos un uso correcto a esto.